ausencia en el trabajo, la parte laboral, trae consigo pues de que tengamos una disminución en la parte económica. Asociado de que estas enfermedades dependen de la zona endémica, ¿no? Ya sea que se encuentre en Piura, en Trujillo, en Lambayeque, en Amazonas, Madre de Dios, en Ucayali, donde ellos se encuentren, pues vamos a tener esta cantidad de problemas de vectores que van a producir pues daños en sí a toda nuestra población y más aún cuando hay una dispersión geográfica y entra en una zona epidémica. Con todo ello podemos decir que las enfermedades que dice la OMS que es transmitida por vectores, tenemos esquistosomiasis, dengue, que ya lo conocen, fiebre hemorrágica de Trinidad del Congo, enfermedad de Chagas, fiebre amarilla, paludismo, malaria, trypanosomiasis, como son enfermedades que nosotros ya las hemos estudiado y que la tenemos hoy en día acá también en el con todo ello, y acá está la carga de enfermedades transmitida por vectores, como pueden ser mosquitos, simúlidos, flebotomos, chinches, osteotomiasis, garrapatas, moscas tsetse, que no las tenemos acá porque generalmente está en el África, ¿no? Pentamosquitos que llaman, vamos a tener pues la malaria, el dengue, filariasis, chikungunya, zika, encefalitis, fiebre del niño fiebre del Nilo, enfermedades así como la fiebre amarilla, entre otros, ¿no? Entonces, es muy importante la notificación de casos que se dan por estos vectores, aparte de los simúlidos como son los coxsarcosis y flebotomos como la leishmaniasis, ya sea mucocutáneo o visceral. Cuando hablamos de enfermedad de Chagas, también lo llaman como teasomiasis o chinches, nosotros llamamos pues lo que son las chirimachas, ¿no? Muy distinto a lo que es la cucaracha. Cucaracha es otro animalito por ahí, pero no, esto se llama chirimacha que lo conocen. Aparte de las garrapatas, que ya saben que se produce la borreliosis por la enfermedad de Lyme, ¿no? Y la mosca tsetse que no tenemos acá, pero sí se caracteriza por tener unas lesiones donde la persona duerme mucho. Entonces, esta elevada, alta incidencia, y no solamente que la persona muera, sino una alta letalidad, porque lleva unas situaciones de gravedad, pues se repercute en lo que es el dengue, batonera, chikungunya, fiebre amarilla, no más aún lo que estamos viendo últimamente en lo que es malaria. Entonces, se supone que son 10 enfermedades transmitidas por vectores que ponen en riesgo a nuestra población. Desde un inicio, ¿se imaginan? Dengue, malaria, mal de Chagas, como conocen, leishmaniasis, chikungunya, filariasis, y que generalmente estos nombres de enfermedades los colocan cerca del río, la población o del poblado. No por eso a veces la enfermedad dice del Nilo es igual que nosotros tengamos la malaria, es igualito, sino que como está en esa zona adquiere ese nombre. Entonces, con todo ello podemos decir de que son enfermedades pues metancénicas que tenemos que estar completamente vigilando, igual como las enfermedades zoonóticas que son endémicas a nivel del país y entre otros, como es la rabia urbana, que no sabemos, hay un silencio epidemiológico, la brucela, la leptospirosis, echinocosis, cisticercosis, accidentes de animales ponzoñosos. No estamos estudiando mucho los oxoceles, ¿no? Y ahí viene lo que es la peste y el carro. Entonces, como ustedes verán, acá tenemos la fiebre amarilla, leishmaniasis, virus del Nilo, peste, chikungunya, malaria. Así que les voy a poner una fila así y les voy a decir cuál es el vector de cada uno de ellos. Entonces, en relación a estas enfermedades que se producen y cuáles son las características principales de esta incidencia de enfermedades, pues tenemos que estas enfermedades metastéricas son realmente transmitidas por los vectores que hemos visto. Asimismo, por las modificaciones de cambio climático y modificaciones del ambiente son transmitidas. Nosotros estamos en Tacna, no vamos a tener pues dengue ni fiebre amarilla. Depende de la zona, depende de dónde mire y depende de la zona endémica, ¿no? Entonces son ecosistemas que, de acuerdo, nuestro país es riquísimo en costa, sierra y selva y también en quebradas, en valles. Dependiendo de dónde esté, pues son condiciones climáticas favorables para el desarrollo de estas enfermedades. Aparte también de otros animales que tenemos que también son contagiados, ya sabemos por brucelosis, por cabunco o entre otros. Entonces, cuando hablamos de zoonosis, estamos hablando de enfermedades que no lo hemos tenido desde ahora, sino inclusive lo hice en los libros, hace muchos años atrás, ¿no?
y esto desarrolla un problema grande en salud pública. Dentro de estas enfermedades, pues la más marcada es la rabia, que la hablamos hasta años antes de la época de Cristo, ¿no? Entonces, estas enfermedades lamentablemente son transmitidas por animales domésticos, ¿no? Esos animalitos que tenemos en casa, generalmente el perro, ¿no? Que nos puede transmitir esas enfermedades, aparte, sin decir, pues, otras como son transmitidas por gatos, ¿no? Por cabras, entre otros, ¿no? Entonces, es importante mantener siempre alejados los animalitos de estos juegos que tenemos con ellos, ¿no? Entonces, porque esta relación que tenemos con el animalito, con el perrito, inclusive ahora he visto que regalan hasta chanchitos, conejitos, hay que saber que son animales que estamos acostumbrados a nuestro hábitat, pero son animalitos. Son animalitos que están acostumbrados a vivir en otro hábitat, en otro mundo, ¿no? Y que realmente es una causa importante también de la diseminación de la zoonosis. Traen un animalito muy bonito de la selva que está prohibido, lo traen acá y no solamente traen al animalito, sino traen también a la enfermedad. Entonces, se dice que actualmente tenemos más de 200 enfermedades de carácter zoonóticas parecidas en todo el mundo. ¿Se imaginan la cantidad de enfermedades que tenemos en todas partes del mundo? Como sabemos, esta zoonosis no viene desde ahora y viene hace muchos años atrás y siempre de una vigilancia muy marcada de la transmisión a nivel del Perú. Así como teníamos la rabia, la peste, que en los últimos años han disminuido bastante, pero existe un silencio epidemiológico que tenemos que ver qué está sucediendo. Aparte tenemos el carpunco, fidismo, el oxacelismo y la listospirosis. Para todo ello hay una directiva. Acuérdense cuando ustedes vayan a ser médicos muy pronto, vean sus serums. Siempre busquen las directivas sanitarias de vigilancia epidemiológica de enfermedades zoonóticas o enfermedades producidas por animales ponzoñosos o episodios, que ahí te van a explicar todo cómo se da la enfermedad, que lo vamos a ver muy prontito antes de terminar la clase. Entonces, siempre te dicen que cuando uno tiene algún problema de zoonosis o de enfermedades metascénicas, tiene que existir la vigilancia epidemiológica, en la cual te va a vigilar y te va a decir si las enfermedades que tenemos actualmente son enfermedades emergentes o reemergentes. Y esto pues va a constituir pues un problema grande, no solamente local, sino también que hemos roto fronteras y puede ser inclusive hasta una pandemia. Entonces, estas enfermedades zoonóticas no solamente pueden ser bacterias, también pueden ser virus, ¿no? Hasta parásitos. Entonces, entre ellos tenemos enfermedades que han causado gran problema y es un flagelo para la sociedad, como es pues la rabia, la influenza aviar, la porcina, ¿no? En los cuales te va a dar por un virus. Pero aparte también tenemos enfermedades bacterianas como la salmonelosis, la tuberculosis o enfermedades Chagas y cisticercosis, ¿no? Que ya lo han visto en otras partes, tenemos el curú, causadas por los priones de la cisticercosis, ¿no? Entonces, este control que se tiene a nivel de zoonosis en relación a la venta de animales, a la venta de la comida, cómo se está distribuyendo, pues siempre está dado no solamente por el MINSA, sino también por otros ministerios. Tenemos unos términos que ustedes ya deben de conocer. Cuando hablamos de episodia, estamos hablando de una forma muy similar. Cuando decimos, ojo, tenemos un aumento muy grande de estas enfermedades, que especialmente aumente la parte que siempre tenemos una gran incidencia y te pueden decir que pueden afectar a la población. Ensotia viene a ser la enfermedad que tiene, igual como endemia, igual la enfermedad que tiene esa población de esos animalitos en esa área geográfica. Y reservorio, ya saben que es la persona, el animal, pues el trompo, su combinación, cualquiera de ellos, en los cuales es capaz, pues, esta gente de sobrevivir y reproducirse, especialmente en huéspedes susceptibles. Entonces, cuando hablamos de epizotia, estamos hablando de epidemias. Enzotia, de endemias. Y episitiología, estamos hablando de la epidemiología de estas enfermedades en los animales. Son términos que es importante que ustedes conozcan. Entonces, con todo ello podemos decir que la zoonosis pues es un gran problema en salud pública, ¿no? Porque si lo tenemos en todos los trópicos, generalmente dice que el 49% de las enfermedades humanas son por zoonosis y de ellas son causadas por agentes porque son nuevos, ¿no? Son enfermedades emergentes, ¿no? Y como le vuelvo a decir, la zoonosis no es solamente un problema de
del Ministerio de Salud, sería un problema inclusive del Ministerio del Ambiente, del Ministerio Agrario, entre otros. Entonces, es importante también ver quiénes son las personas que están expuestas a la zoonosis. Generalmente son los agricultores. Los agricultores están en las chacras, en estos campos de cultivo que hacen pues, que realmente hayan todo tipo de estos animalitos, ¿no? Animales silvestres más que todo. También aquellos que manipulan animalitos, ¿no? Uno dice que bonito el animalito, pero no sabemos si tiene rabia o toxoplasmosis, un gato que tiene. A veces tenemos animales que son de actividad de recreo, ¿no? O los que trabajan en el laboratorio, en epidemiología de trabajo de campo, en emergencia. Entonces, son todos ellos que están expuestos a tener una enfermedad zoonótica. Según la clasificación de estas enfermedades, podemos tener enfermedades que son de origen víricas, bacterianas, parasitarias y fúngicas. Entonces, ya sabemos algo muy importante, un término que lo deben conocer. Cuando se transmite la enfermedad del animal al hombre, del animal se llama zooantroponosis. Zoo por animal, antroponosis el hombre. Hay enfermedades del hombre al animal, se llama antropozoonosis, acuérdense. Y cuando el animal le transmite al hombre y el hombre también al animal, se llama anfisenosis. Miren esos términos que es importante que ustedes lo tengan bien grabados. En relación a ello, podemos decir que una clasificación de una zoonosis directa, ¿no? Enfermedad que te da directamente el hombre a un que puede ser en el hombre o un animal. Ahí tenemos cuando se transmite, ¿no? La rabia, la brucelosis. Entonces, la brucelosis, pues, es una zooantroposnosis que te va a dar del animal hacia el hombre cuando usted toma la leche de esa cabra, ¿no? Entonces, cuando hablamos de antroposonosis, tenemos un modelo, la tuberculosis. La ciclozoonosis no solamente es entre ellos, sino existe un círculo entre ellos que se transmite para poder la enfermedad. Por ejemplo, el quiste hidratídico, el perro, el bovino, ¿no? Se come estas vísceras y ahí se contagia al hombre y ahí el hombre bota los quistes y otra vez el perro y comienza un ciclo, ¿no? Un ciclo de zoonosis. Metazoonosis, pues sí, se precisa tener un vertebrado, un invertebrado, como es la fiebre botonosa. Y la saprozoonosis, sí, es un vertebrado y un reservado inanimado, ¿no? Por ejemplo, a veces ese perro que va al parque sobre los jardines, ¿no? Sobre una madera, una piedra, pues establece los huevos y pasan, pues esto se reproduce eh, muy marcadamente. Estas larvas permanecen en el suelo y pasa el perrito o el niño y así se contagia. Entonces es importante conocer estos términos. Eh, Cuando tenemos, ¿por qué la incidencia de zoonosis? La incidencia de zoonosis se da porque tenemos el animalito que tanto lo queremos ya domesticado. A veces decimos que el perrito, el gato son nuestros hijos, ¿no? Que el conejito, el chanchito, pero son animales que realmente nosotros lo hemos habitado en nuestro ambiente. Entonces, las zoonosis empiezan porque compartimos un mismo ambiente con el animal. No sé si ustedes habrán ido a una casa de campo, no en las casas urbanas, marginales, no de campo, realmente uno está tomando pues con ellos y pasa el cuy, pasa la gallinita, pasa el conejo, ¿no? Pasa la vaquita, o sea, es en pleno campo, ¿no? Entonces es importante ver cómo compartimos nuestro ambiente de nuestra casa con los animales. Aparte, existe una higiene deficiente. El animal pues excreta sus heces y dónde los recogen, quién los bota, cómo los elimina, ¿no? Entonces hay que haber una limpieza muy profunda cuando vive con animales. Aparte de los servicios médicos y veterinarios que no están poco desarrollados o nos falta una brecha muy grande, este profesional que no lo tenemos, ¿no? Y realmente las consultas de los veterinarios están muy más caras que la del médico. No sabía que una ecografía para un perrito costaba 150, 170 soles. Y a un humano cuesta 30, 40 soles una ecografía. Aparte también falta de adecuada de infraestructura, ¿no? Los animalitos tienen que estar en una zona bien aislada, limpios, ¿no? Muy ventilados, pero a veces no tienen ni agua potable y realmente deja mucho que desear donde están criándose, especialmente los chanchos, ¿no? Los chanchitos que han de comer situaciones ya inservibles y ellos comen de todo y realmente al final, cuando estos los matan, la carne es mal cocida, se les da a la persona,
y al final pues se desarrolla todo este ciclo de estas enfermedades. Entonces, ¿qué caracteriza que uno tenga zoonosis? Lamentablemente, la baja inmunidad, ¿no? Las enfermedades inmunosupresoras, un problema inmunitario hace que tengamos pues una alta incidencia de la zoonosis. Y ojalá es que nunca sucede, como son las guerras, conflictos, desastres naturales. Nosotros hemos visto cuando hay inundaciones, terremotos, ¿no? Se desarrolla pues un aumento muy grande de estos animales que salen y se establecen en el animal a través con la población y transmite también sus enfermedades. Algunas zoonosis que ustedes han de conocer, ya saben, son la brucelosis, carbunco, encefalitis equina, ¿no? También leishmaniasis, toxoplasmosis estacional, tétanos, entre otros. Una de estas enfermedades que hablamos generalmente es la rabia. La rabia es una enfermedad muy temida que la hemos visto hace muchos años atrás, ¿no? Entonces, inclusive contraída antes de Cristo. Y está muy descrita en varios libros, ¿no? Inclusive se habla sobre el código de Suma en Babilonia, que habla sobre el conocimiento que había entre la rabia humana y la rabia contraída por los animales que paraban por esas poblaciones. Entonces, acuérdense que la rabia es una zoonosis muy contagiosa de la familia Rhabdovidae, de género Lyssavirus, y generalmente todas las especies de mamíferos son susceptibles. ¿No? Hace tiempo, muy cerca de la universidad, nos llamaron porque había lesiones de perros en nivel del cuello, ¿no? Y comenzamos a ver algo como unas mordiditas pequeñas. Eran como cinco, la otra familia seis, la otra familia siete, y nos dimos cuenta que eran realmente mordidos pues, por murciélagos. Murciélagos que ustedes en la noche en la universidad, los que están ahí volando, no son pajaritos, sino son murciélagos. Inclusive hay una iglesia muy cerca ahí, ¿no? Creo que es en Vista Alegre, por ahí, que fuimos a visitar y en su torreón tenían una gran cantidad de murciélagos. ¿Se imaginan que uno esté con rabia? Toda la cantidad de personas que van a contagiarse. Entonces, esta transmisión de la rabia a través de estos animalitos es una transmisión viral, ¿no? Que se hace en dos ciclos de esta transmisión, ¿no? Bien del perro al otro animalito o bien al humano. Entonces, en el Perú ya se sabe que la rabia silvestre, pues lo tiene generalmente el murciélago hematófago, ¿no? Pero nos llamó la atención que también un fructífero, que fue en el año 2014, 2016, 2014, que una señora nos llamó de Barranco y nos dijo que tenía una paloma, un murciélago en su casa. Y yo realmente fuimos con el equipo de epidemiología y salud ambiental a cogerla a una malla. La malla para capturar estos murciélagos son del grosor del pelo. ¿Se imagina? Entonces le tira la malla y se captura. Pero cuando yo llegué, yo estaba en en la RIS para ver lo de la malla, llegaron el personal de salud ambiental trayendo al murciélago. Me llamó la atención el murciélago que se tapaba los ojitos y ellos se tomaban la foto con el murciélago, ¿no? Total que no falta alguien que les diga, como yo, que les dije, ¿por qué no lo llevan al centro antirrábico? Si efectivamente ese animalito estaba con rabia. A todo el personal que se tomó la foto, a toditos se le vacunaron contra la rabia. Entonces, no solamente es el murciélago hematófago, es el que te va a transmitir, pero este también muerde a otros animalitos. Se ha visto que en el año 2016 fueron notificados a través del sistema de vigilancia epidemiológica más de 129 casos de rabia, ¿no? Y que la gran mayoría también fue por transmisión de mordedura pues, silvestre y también transmitida por mordedura de canes. El perro también se contagia, ¿no? Por lo de la rabia y existe el silencio epidemiológico. ¿Cuál es el silencio epidemiológico? Que realmente no sabemos cómo está la rabia actualmente transitando a nivel de Lima o a nivel del Perú. Lo que se hacía antes era coger esos perritos que lamentablemente a veces mueren cuando uno va por la pista, no al menos por la Panamericana, una gran cantidad de perritos que apenas se les saca la cabecita y se les lleva al centro antirrábico y ahí se le busca los corpúsculos en negri para ver si este animalito, aparte que falleció por un accidente, pues ya tenía rabia. Ahí se va haciendo cómo va este silencio epidemiológico, si realmente estamos encontrando
casos de rabia que no sabemos que están por nuestra comunidad. Entonces, esta zoonosis, pues, la tenemos en todo lado, menos en donde, en Antártida, ¿no? En Antártida no la tenemos y es importante saber que mueren gran cantidad de personas debido a estas enfermedades. Se dice que cada año más de 15 millones de personas en el mundo reciben tratamiento profiláctico en relación a la vacuna antirrábica. ¿Qué pasa? De que a veces nos muerde el perrito o el perrito del vecino. Va el señor de técnico sanitario y vigila al perro. Se dice, acá está su carnet sanitario y lo vigila el perro por una semana, 10 días. Pero cuando el perro es callejero y no sabemos de dónde vino, no sabemos qué pasó, pues se tiene que hacer la vacunación, ¿no? Se tiene que vacunar pues a la persona que fue agredida por ese perro. Sabemos que también en el año 1885 Louis Pasteur pues consiguió pues encontrar el primer tratamiento a la postexposición, porque la gente moría y la muerte por rabia es terrible, por esos espasmos, ¿no? Que se produce, por ese dolor. Entonces se descubrió pues de que había mejor un tratamiento inmediatamente de la postexposición. También hay que ver que el virus de la rabia no parece resistir al calor, ¿no? Y puede ser inactivado con algunos desinfectantes. Por eso apenas una persona es mordida por un perro, lo primero que se hace es que lavar con agua, con jabón, la herida, lavar bien inmediatamente. La sutura, la herida del perro, cuando te muerde muy grande, no se sutura, solamente se afronta, ¿no? Se deja la herida casi abierta porque solo va a llenar. Ese es algo muy importante que se tiene que decir. En relación a estos vectores de la rabia, ya saben que es el perro que es carnívoro, ¿no? Donde los cuales ahí se va a conservar como un reservorio del virus. Y también aparte del perro tenemos los famosos murciélagos hematófagos, ¿no? Aunque también se ha visto insectívoros, no frugívoros, pero los que son generalmente que traen a transmitir la rabia son los hematófagos, ¿no? Generalmente vamos a encontrar en cuevas, a nivel de playa, a nivel de túneles, pues está esos su hábitat de estos murciélagos que se ha visto que no tienen rabia, ¿no? El virus. Entonces acá tiene la epistemología de la rabia. Como ven, la rabia urbana, la rabia silvestre, se imaginan, contra una rabia silvestre es terrible porque no sabemos si este murciélago lo tiene o no, se imaginan hacer el seguimiento. Entonces tenemos la rabia urbana, que puede ser transmitida por zorros, no mapaches, entre otros, y la rabia siempre se ve asociada con carnívoros terrestres, ¿no? Como es también el perro, los bovinos, el cerdo, ¿no? El hurón, el gato. Entonces existe un ciclo muy exótico de la rabia. No es importante mantener esto, los reservorios de la rabia, ya sea urbana o la rabia silvestre. Hace muchos años también una niña se puso mal después de haber jugado en un centro recreacional con un mono, ¿no? La niñita comenzó a tener situaciones muy parecidas a la rabia. Inmediatamente se le hizo la vigilancia epidemiológica, el seguimiento de caso y se vio que la niña estaba jugando con un mono. Y el mono había muerto. Y el mono, cuando le dijeron de que había muerto, ellos dijeron de que había muchos murciélagos en esa zona. Y al parecer el murciélago había mordido al mono y el mono pues indirectamente le mordió el dedo a la niñita. Miren cómo fue la cadena epidemiológica. Entonces, esos animalitos que están en cautiverio, que están en un corralito, mirarlos, no ponerles el dedo porque no sabemos cómo están en sí su situación, pues si tiene rabia o no, u otra enfermedad. Acá tiene la exposición cuando uno tiene pues la mordida por este animal que lamentablemente tiene el virus, ¿no? Hay algunos que realmente van a producir dolor, ¿no? Se produce un periodo de prodrómico, se dice que el periodo de incubación de la rabia es de 42 días, a veces hasta de 2 meses, ¿no? Viene el periodo de prodrómicos, que viene dolor, ardor, parestesis, anorexia, fiebre, irritabilidad, convulsiones y al final termina con una estimulación por taquicardia, hiperreflexia y la persona fallece, ¿no? Viene la fase de excitación de 3 a 5 días, que viene con ansiedad, nerviosismo, ¿no? Y viene la hidrofobia, no quiere tomar agua, pues no quieren tomar agua, babean. Y viene lamentablemente después de haber pasado
los 42 días de incubación, los 13 o 6 días de pródromos, de 3 a 5 días de excitación, viene la parálisis, donde la persona presenta parece a una parálisis muy marcada, entra en coma y muere la persona alrededor de los 65 días si no recibe un tratamiento oportuno, ¿no? Entonces es muy importante tener esto a cuenta, ¿no? Una persona dice, no, pues no me pasó nada porque me murió un perrito, pero no, mire, periodo de incubación. No sabemos si ese perrito estuvo rabia. Esa persona aún está en su periodo de incubación. Y luego de los 45 días, un mes y medio, si me siento mal, tengo fiebre, malestar, puede estar haciendo ya su periodo clínico antes de llegar pues a la fase de la excitación y parálisis y morir la persona. Es una parte muy fea cuando la persona muere por rabia, ¿no? Esos son los periodos clínicos de la rabia. Acá tienen los murciélagos hematófagos, miren, ¿no? Que está asociadamente actual de la rabia, este es modus rotundus. Este es el que te va a transmitir la rabia, lo tenemos en América tropical, en el Caribe. Inclusive se dice que estos habitan actualmente no por encima de 2000 metros sobre el nivel del mar, o sea, tenemos generalmente por la costa, por los valles, ahí están, y su temperatura nunca va a disminuir menos de 15 grados centígrados, ¿no? Y lo tenemos acá, muy marcada a nivel de todo lo que es nuestro continente, ¿no? Entonces decimos que es un caso probable de rabia cuando viene una persona que tiene el antecedente que ha sido mordida por un perro y que tiene un síndrome neurológico, ¿no? Está muy agresivo, mucha hiperactividad y que inclusive entra con partes de síndromes de parálisis. Entonces, se ha visto periodos que este periodo de incubación, por si acaso, dura de 10 días, inclusive hasta un año. Un año, ¿no? Pero generalmente es de 30 a 90 días, ¿no? De un periodo promedio 50 días o como dicen 45 días. Entonces, a partir del cuarto o décimo día, ¿no? Aparecen los síntomas. Y casos confirmados, cuando ya te confirman por el laboratorio, te sacan la muestra y te ven que sí, hay una prueba de inmunofluorescencia directa que salió positivo, el cultivo celular salió positivo a rabia, y la incubación que se hace a nivel de ratones, el PCR a tiempo real, pues también ha salido positivo. Y más aún cuando se hace pues el examen post-mortem, ¿no? Que te dice la persona murió por la rabia, ¿no? Entonces no llegar a este lado, sino que siempre hay que ver quién te transmite la enfermedad, cómo está la inmunidad, inmediatamente lavar la herida, afrontar la herida y si no conocemos el perrito, pues hacer la vacunación. Acá tienen los casos de rabia humana en el año 2025, pues han disminuido, ¿no? No lo tenemos. En el año 2004 se notificaron 2 casos, ¿no? De rabia silvestre, pero luego no lo tenemos, por eso decimos que estamos en un silencio epidemiológico. Realmente el virus de la rabia está circulando y no hacemos nada por captarlo que está sucediendo. Entonces hay que tenerlo muy bien en cuenta, no solamente la rabia silvestre, sino también la rabia humana, que es lo que nos preocupa, ¿no? Otra enfermedad es la leptospirosis. La leptospirosis también es una enfermedad que se puede evitar si es vacunado el animalito, ¿no? Si cumplen las vacunaciones caninas. Entonces es importante que no solamente vive con el perrito, sino que ese perrito esté completamente vacunado, que tenga su carnet de vacunación y darle su protección, ¿no? Entonces la leptospirosis, ya saben que es una bacteria producida por un género Leptospira, que es muy fácil que los animalitos se contagien y también contagian al humano. Entonces, la leptospira, pues, aparece generalmente cuando hay estaciones de lluvia, como hay ahora, inundaciones, cuando viene el fenómeno del niño, y esto, pues, generalmente va a acarrear a los hospederos, como son los perros, los cerdos, las ratas, que van a contaminar estas aguas con sus orinas o ¿no? De los perros que van a contaminar, de los ratones, ¿no? De los cerdos, y lamentablemente la persona va a tener la leptospira, ¿no? Acuérdense que la leptospira siempre está asociada cuando hay acúmulo de agua. Los perritos defecan, ¿no? La rata también orina, ¿no? Y por lo tanto, en estos arroyos, pues siempre vamos a tener en estas fuentes la gran cantidad de leptospirosis, ¿no? Entonces, eso se asocia generalmente por una característica de mal saneamiento ambiental,
¿no? De consumo de agua insegura, tenemos animales que están por el campo, es un criadero muy inusual y hace pues que tengamos persistencia de leptospirosis en diferentes regiones del país, especialmente cuando es en zonas de lluvia. Acuérdense que el agente etiológico es es un microorganismo, ¿no? Aeróbico y que generalmente tenemos que tratarlo por pruebas serológicas. El reservorio ya sé que siempre va a ser el perro, la rata, ¿no? Los porcinos en los cuales ellos van a tener la enfermedad y esta leptospira se va a albergar siempre en los riñones. Por eso es que ellos al orinar contagian, contaminan las piscinas, ¿no? Otros sitios donde realmente el agua, el suelo, los alimentos, pues para llevar que nosotros podamos contraer la enfermedad. Existen dos mecanismos de transmisión, ¿no? A través por contacto con la orina o tejido de estos animales o como generalmente sucede en la forma indirecta, la orina que se aloja en el suelo, en el agua, que va con los alimentos, ¿no? A veces en los mismos mercados, este acúmulo de agua, pasa la rata, micciona y uno tiene el alimento que no lo consume, no lo lava muy bien y se contagia, ¿no? Entonces, es muy importante ver que la gran cantidad de los suspira que tienen son personas que trabajan pues en agricultura, que trabajan en alcantarillados, los que están con tamales, los médicos veterinarios o la misma gente que va a una piscina que es insalubre, que no está en las condiciones higiénicas y comienza con la enfermedad, ¿no? El periodo de incubación es de 7 a 14 días, pudiéndose hasta 20 días, y generalmente estos pies en humanos igual se elimina todo por la orina, ¿no? Acuérdense que los pederos siempre van a ser estos animalitos. Y ese cuadro clínico siempre aparece la persona y dice, me siento mal, tengo resfrío, me duele la cabeza, me siento pésimo, todo me duele, a veces pide con vómitos, no quiero comer. Y realmente cuando se dice dónde ha estado, pues hasta una zona que generalmente hasta una situación algo insalubre, ¿no? Están de viaje, ha habido charcos de agua, se ha estado en una piscina que no es la adecuada y generalmente puede llegar a una meningitis aséptica y fallecer la persona. Entonces, todos nosotros somos susceptibles a ellos porque lamentablemente no hay una vacuna, pero sí hay una vacuna para la infección que tiene el animalito, ¿no? Acá tiene los casos de leptospirosis, viene en gran cantidad. Se ha visto que en la semana 44 al 2025 hemos tenido más de 8.460 casos de leptospirosis. ¿Se imaginan? O sea, y esto lo tenemos no solamente en zonas muy alejadas, lo tenemos en Lima, en el Callao, Lambayeque, Piura, ¿no? Y dicen que se notificaron 15 casos de fallecidos de por estos casos, ¿no? 15, ¿se imaginan? Personas fallecidas que entra en una situación, un foco séptico que da y las personas fallecen por una septicemia, ¿no? Entonces, qué pena por no tener una buena higiene y generalmente está en zonas que realmente está la leptospira, ¿no? Otro es el quiste hidratídico, es producido por Staphylococcus granulosus. Acuérdense que siempre este quiste se va a exponer, va a estar en el tarrito infectado por comer estas verduras o estas agua con los parásitos y se va a alojar en el hígado, en el pulmón, ¿no? Entonces es importante ver que este parásito, está que se va a alojar en nuestros perritos y a través de este parásito que va a explotar con sus huevos y para conseguir contaminando todo, ¿no? Que se ticos, orina el perrito, hace sus heces en las verduras, en otras situaciones, y las verduras mal cocidas o también por la carne cruda, pues hace que uno tenga su quiste hidrático, ¿no? Y eso que generalmente hay que ver este ciclo de transmisión porque es importante en epidemiología. Entonces, acá tiene la hidatidosis o la Echinococcus quística, en los cuales no solamente lo va a tener el perrito, sino puede tener cualquier otro animal, ¿no? Como cerdos, caprinos, entre otros, y se disemina, ¿no? Estos huevitos, estas lesiones que se tienen, ¿no? Alrededor de 170 metros por el viento. Mire, hizo su defecación y ahí tienen los quistes y nosotros pasamos por ahí, aspiramos y ya nos contagiamos. Entonces hay que ver mucho también la hidatidosis. Acuérdense que esta enfermedad siempre hay una prevención que hace el ministerio, ¿no?
a través de una desparasitación de los perros, de las ovejas, más que todo, en las personas que trabajan muy pegados a ellos. Evitar pues estos quistes que se producen en la parte del pulmón, en la parte cerebral también, ¿no? Y también la hidatidosis está en todo el mundo, menos en qué, en Antártida, ¿no? Entonces hay que ver mucho las altas incidencias que tenemos de personas que están y que tienen la hidatidosis. Otro es la toxoplasmosis. La toxoplasmosis realmente es un protozoo, un parásito que lo van a tener los animalitos, especialmente los gatos. Entonces, cuando uno ve un gato y ve una persona gestando, para mí es un alto peligro. Los gatos no pueden estar nunca al lado de una persona que está gestando, a menos que sea su gato de uno mismo que lo haya visto y esté bien protegido con sus vacunas y todo lo demás. Entonces, las embarazadas deben de prestar pues un cuidado muy grande con lo que es el gato, porque el gato eh, al tener pues, la toxoplasmosis, este parásito pasa la barrera transplacentaria y cuando llega a la barrera placentaria y el niño todavía está en formación, produce abortos, ¿no? Produce abortos en el primer trimestre, segundo trimestre o en el primer trimestre inclusive llega pues a tener ya lesiones congénitas para que este niño pueda lamentablemente nacer con un problema. Entonces, es muy importante estar vigilando al gato. Entonces, a veces hay síntomas que se van a producir y se van a desarrollar una encefalitis, ¿no? Y lo que al final, pues, desarrolla pues, la enfermedad que provoca una infección congénita, ¿no? El niño puede nacer ciego, con una discapacidad intelectual, con retinocoriditis, y eso es lo causante, más que todo, cuando pasa la toxoplasma por la placenta y llega al niño. En el primer trimestre generalmente siempre hay abortos, y cuando llega ya la mamá se contagia, cuando está en el tercer trimestre de embarazo, pues va a suceder que el niño tenga lamentablemente una infección congénita que lo va a llegar inclusive hasta la ceguera. Es importante vigilar a nuestros gestantes. Otra es la brucelosis conocida por la fiebre ondulante porque la fiebre baja, vuelve a subir, vuelve a bajar, o conocida también con la fiebre recidivante o la fiebre malta. Es una enfermedad que siempre lo tenemos y que se ve en el centro de salud, ¿no? A nivel del ministerio, que el tratamiento es completamente gratuito y es producida por la leche de cabra mal cocida. Entonces, a veces cuando nos comen las famosas cremas, ¿no? La papa, la huancaína, ese queso no es pasteurizado y que generalmente puede ocasionar que tenga la brucela. Si ustedes empiezan con malestar general, me siento mal, me duele la cadera, no puedo caminar, y apenas dicen cadera, no puedo caminar, tengo un dolor de miembros inferiores, un poco de fiebre, y hay que ver si esa persona ingirió pues leche o productos derivados de leche que no tuvieron una buena pasteurización, ¿no? Entonces, es importante ver cuándo uno consume los alimentos. A su vez, también si el animalito da la brucelosis, generalmente comienza, ¿no? Con el aborto también de sus crías y se produce, pues, animales infértiles, artritis, entre otros. Acuérdense que es una enfermedad que tiene la brucelosis como un inicio medio insidioso, puede comenzar síntomas de la cabeza, pero un punto clave que no está acá es cuando dicen duele mucho la cadera, ¿no? Entonces, esta enfermedad pues es importante y hay tratamiento muy rápido que hay que ir al centro de salud más cercano a recibirlo. Entonces, cuando hablamos de estas enfermedades de brucelosis, estamos hablando que se da en todas partes del mundo y más que todo acuérdense que es por la leche cruda, ¿no? Ya sea de la pato ovino o caprino, ¿no? Entonces, es importante ver cómo se va desarrollando esta enfermedad. Entonces, miren cómo va la vigilancia epidemiológica. Te está diciendo, César, consumir algún alimento que sea preferentemente cocido, ¿no? Que no sea nada crudo. Otra enfermedad que tenemos, pues, son la gripe aviar, o de influenza aviar, o comúnmente gripe del pollo, de los pájaros, en los cuales pues también te va a traer este virus que va a desarrollar, pues, como hemos visto, lesiones muy marcadas en el ser humano y que el tipo A es el que produce estas infecciones en los animales y posteriormente por el subtipo, pasa al hombre a tener pues la influenza aviar H5N1,
que apareció en Hong Kong en el año 1997 y se dice que será la futura pandemia. Nosotros tenemos en los pantanos de Villa más de 150 aves diferentes que llegan de todas partes del mundo. Esas aves le están haciendo un seguimiento, una vigilancia para identificar si realmente están infectadas, tienen un virus, sería importante hacerlo. Otra enfermedad que tenemos es la cisticercosis. No, aquellos que les gusta comer su chanchito, acuérdense que se conoce al menos del año 1792 y fue reportado por Hipólito Unanue, ¿no? Ya por las crisis que se producen por estos estos quistes que hay a nivel, puede reproducir una parte epiléptica, entre otros. Un momentito, ya, me habían interrumpido. Acuérdense que está la cisticercosis, lo tenemos, es una infección endémica debido a que no podemos también estar controlando, visitando a todos los animales que son pues criados de una forma insalubres, ¿no? Y hay zonas endémicas que realmente hace que uno se contagie con esta cirrosis, produzca manifestaciones neurológicas y al final termina pues con un gran quiste, ¿no? Entonces, esto es producida, acuérdense, por la Taenia solium, el huésped generalmente va a ser puede ser el animal y también el hombre, ¿no? Y acá tienen la Taenia solium, que puede ser de cerdo o jabalí, y esta pues forma los estróbilos que ustedes habrán recibido, han revisado en parasitología, y el cerdo por su hábito coprofágico pues va a alimentarse de todo lo que ve, especialmente de heces, y lamentablemente no falta alguna persona que va y se contagie, ¿no? De ello, o que coma realmente las carnes que no sean muy bien cocidas, ¿no? Acuérdense que estos embriones van a liberar, pues, se liberan los huevos y ahí va circulando, ¿no? Y estas larvas se localizan en la musculatura más el corazón o en la parte del cerebro, donde la persona dice, me siento mal, y cuando va encontramos, pues, lamentablemente ya su desarrollo, ¿no? De cisticerco. Y cuando uno le hace la anamnesis, te dice, no, me gusta comer chanchito, que lo he comido en tal sitio, en tal lado, tiene un mal alimento, y ahí está. Todo por comer la carne mal cocida del cerdo. Entonces es muy importante que todos ellos siempre tener la seguridad, la bioseguridad y la buena alimentación sanitaria, ¿no? Acá tienen el huésped definitivo, es la persona, digestión de los huevos, generalmente de la tenio solo, ¿no? Y la ingestión de cerdito, ¿no? Y así se va consumiendo, infectando más que todo por la ingesta de la carne de cerdo mal cocida. Acuérdense que la neurocisticercosis está escrita desde el siglo XIX, es muy agresiva, muy letal. Comienza a persona a veces con un dolor muy, muy fuerte, con migraña, y al final cuando se le toma la resonancia se le ve que tiene pues lamentablemente su quiste, ¿no? Su quiste, su granuloma, su calcificación, y ocurre pues la infección cuando ya esto está muy avanzado, los síntomas que vienen generalmente con una hipertensión intracraniana o una epilepsia, ¿no? Otra enfermedad que tenemos es conocida como pues, Bacillus anthracis, que es otra bacteria que va a llamar el anthrax o el carbunco, ¿no? Generalmente está presentado por la aspiración que tenemos de ellos, ¿no? Ya sea cutánea, respiratoria o intestinal. Y al final te puede fallecer la persona en una forma séptica. Se dice que la gente quiere tener, pues, tener este Bacillus anthracis como la guerra biológica, ¿no? En la cual es esparcir esto que fallezca la gente y realmente sus cosas queden intactas, ¿no? Bien, hasta dónde va la gente empezar a hacer daño a las propias personas. Acuérdense que esto al final del carbunco también puede llegar a la parte meningoencefálica y lamentablemente fallece a la persona. Sí, hemos tenido casos de carbunco en Ica, en Lima, acá cerca, en Lurín, en Pachacamac, hemos tenido. Aparte tenemos en Callao, en Ancash y en Huancavelica, ¿no? Pero últimamente quizás no se ha visto tanto, no se ha reportado tanto el carbunco, que especialmente viene pues lamentablemente por la multiplicación, ¿no? De estos, de, de, de
a nivel del hígado, a nivel vasos linfáticos, y lamentablemente la persona lo consume, ¿no? Ya sea por la parte gastrointestinal, que come la carne, toma el agua contaminada, o bien por las esporas, ¿no? Que aspira la persona y ya, pues entra al pulmón y se produce todo este ciclo, ¿no? Este es el ciclo de la transmisión de carbón, ¿no? Entonces decimos que es caso probable de carbunco cuando se presentan lesiones cutáneas, una lesión como sacobocado, ¿no? Una vesícula muy grande acompañada de un edema extenso, y se dice que esto apareció luego de haber estado con animales, ¿no? Caso de carbunco intestinal, cuando se produce vómitos, inclusive anorexia, fiebre, y te dicen que yo estaba comiendo carne, pues animales, ha estado en una zona muy alejada, y ha estado comiendo alimentos con animales probablemente infectados. Y caso probable de carbunco inhalatorio es cuando ya viene las esporas, ¿no? La persona aspira por respiración viral aguda y se presenta pues la disnea, un problema de dificultad respiratoria, temperaturas altas, y realmente se ve pues de que hasta con animales contaminados, ¿no? Es terrible también tener carbunco inhalatorio, mil veces el carbunco en cutáneo que inhalatorio, que es terrible, ¿no? Caso probable de carbunco meníngeo, también cuando hay también confusiones, ya hemos estado en contacto con animales contaminados y produce inclusive una sepsis y muere la persona por esas convulsiones. Y casos confirmados cuando realmente ya aislamos el Bacillus anthracis, ¿no? Lo sacamos del líquido cefalorraquídeo, hacemos la serología positiva por Western blot, por ELISA, y realmente sale un PCR positivo al Bacillus anthracis, ¿no? Ese es un caso confirmado de carbunco, ¿no? Otro es el peste, la peste, que es una enfermedad exótica que la hemos tenido, hemos hablado mucho de la peste, ¿no? Que viene desde hace muchos años atrás, ¿no? En los cuales, pues, estos animalitos de las ratas te puede dar pues enfermedades de peste bubónica, ya sea neumónica o también a nivel de bubones, ¿no? Hemos tenido la peste, ingresó en el Perú y se hubo una gran incidencia a nivel de Pisco y Callao, generalmente donde hay puertos, donde hay maderas, donde hay embarcaciones, siempre vamos a tener las ratas, ¿no? En el año 1964 se encontró también en Piura, en Lambayeque, ¿no? Y los casos que generalmente proceden, pues, se vio últimamente los casos que había en La Libertad, en Cajamarca, ¿no? En Lambayeque, que últimamente ya no los hemos tenido, ¿no? Acuérdense que la peste bubónica, pues, es un inicio muy abrupto. Depende si se va a formar un bubón o va a dar una parte neumónica, ¿no? El gerente de bubones se va a encontrar en las partes de pliegues, en la parte cural, en la parte poplite, en la parte femoral, cervical, y esto realmente va multiplicando, se produce una necrosis, un bubón muy grande, y al final, pues, la persona produce una bacteriemia y produce una sepsis y fallece la persona, ¿no? Entonces acá tienen este ciclo, ya saben, la famosa pulga de la rata, no la modo de transmisión de la pulga a la rata a la persona, para la neumónica, y se produce entre la pulga y la rata un ciclo enzootico, ¿no? Que se traspasa la pulga pasa al zorro, al perro, generalmente a la rata, y la picadura de la rata, pues, la picadura de la pulga hace que realmente transporte, ¿no? Y así sucesivamente. Son ciclos muy importantes que se ven en lo que es la peste, ¿no? Acá tienen lo que te puede dar la peste, te puede dar una peste bubónica, pues esta picadura de la pulga infectada, ¿no? Que puede durar de periodo de incubación de 2 a 10 días, aparecen los bubones. Acuérdense que no se transmite de persona a persona, solamente por la picadura de la pulga. Y generalmente se tiene que controlar mucho la necrosis, la curación de la piel, porque se produce una fístula y al final inclusive puede fallecer la persona. Otro es la peste septicémica, ¿no? Que 2 a 10 días, una transmisión no se transmite de persona a persona, produce una fiebre muy alta, una vasculitis, lesiones purpúricas, trombosis, y la persona fallece, ¿no? Otra es la peste neumónica secundaria, que también se disemina muy grande por aerosoles también. Hay que tener mucho cuidado con estas personas, y acuérdense que también se produce disnea, estridor, cianosis,
una parte que afecta mucho a la parte del pulmón y la persona fallece. Está entrando Mónica Fiorella Flores y José Luis Yaya. A veces eso me interrumpe la ideación de lo que uno está hablando. Entonces, acá tienen, ¿no? En la parte de pie, ¿no? La peste bubónica, ¿no? Miren cuando se produce esta necrosis y la peste neumónica, ¿no? Miren cómo realmente coge todo el pulmón y entre una Disney y la persona fallece. Es terrible. Por eso antes la gente fallecía más, no por las guerras, sino por la picadura, pues lamentablemente de estas pulgas que tienen las ratas. Esta es una, ahora venimos a enfermedades transgénicas. Este animalito, ¿cómo se llama? A ver, chicos, si están ahí o se me han ido. ¿Cómo se llama este animalito? ¿Zancudo? ¿Pero qué tipo de zancudo es? ¿Anófeles? Anófeles. ¿Y de dónde lo obtuve? Este zancudo lo quiero mucho porque lo tuve en la Universidad Ricardo Palma, a nivel de la torre. Yo le digo, yo lo voy a golpear y tú vas a tomar la foto para decir que ese es un anófeles. Una es, ¿no? Entonces, realmente tomamos la foto y miren las patitas, ¿no? Muy bien marcado. Esos zancuditos existen en esta Universidad Ricardo Palma y en toda la zona. Espero que no sea, que no adquiera el virus porque realmente tendríamos una gran epidemia muy marcada, ¿no? Incluso en el Parque de la Amistad abundan un montón de ellos. Entonces, con todo lo que estamos mencionando, decimos que las enfermedades transgénicas no es un gran problema de salud pública. Generalmente forman esta parte de este problema, la malaria, la arbovirosis, la bartonela, la leishmaniasis, tetanosoma, y más que todo por esta situación climatológica que estamos viviendo. Han visto, el mundo está cambiando, las estaciones ya están durando muy diferente, los días hay lluvia, sol, entonces todo este efecto climatológico hace consigo pues que sea un caldo de cultivo muy bueno para que desarrolle pues estos vectores y más aún por la temperatura, el movimiento migracional, la siembra de los cultivos, tengamos pues una gran incidencia de estas enfermedades. Por ello, hay que dar y entrenar a las personas que a través de estos cambios climatológicos hace oportuno que se formen criaderos, entonces eliminar todo charco de agua. Yo veo ahora que ha llovido antes de ayer y ayer se han formado charquitos de agua en calaminas, en recipientes, y eso hace pues un caldo muy bueno para que se desarrolle este vector, ¿no? Entonces, con todo lo que estamos hablando, decimos que las enfermedades metascénicas son aquellas que son transmitidas por vectores directamente, ¿no? Y te va a producir pues, una enfermedad y que ya sea esta enfermedad transgénica que te pueda dar pues por una bacteria, un virus, un parásito. Dentro de ellos tenemos que vigilar el dengue, chikungunya, zika, malaria, leishmaniasis, enfermedad de Carrión y enfermedad de Chagas. Acuérdense siempre, el hombre enfermo, el agente y el vector. Entonces, la alteración, como vuelvo a decir, de las modificaciones de estos cambios climáticos, de esta temperatura, hace propicio pues el desarrollo de estos ciclos, de estos vectores que son los que te van a dar la enfermedad. Entonces, lo que se quiere y ustedes ya saben que existe una estrategia sanitaria de enfermedades metancénicas, es contribuir, ¿no? A reducir más que todo este impacto de estas enfermedades en población peruana, especialmente en la población más pobre y excluida que tienen sus charcos, ponen sus calaminas, ponen sus bolsas, y eso realmente es un caldo para que, un hábitat muy importante para que desarrolle pues estos zancuditos, estos mosquitos. Entonces se establece que a través de este movimiento migratorio, de la temperatura, una persona que tenga dengue o una persona que tenga malaria y que llegue donde una zona donde realmente tenga el vector, pues te pica a la persona y ese vector va picando a los demás y comienza a desarrollarse un foco epidémico, ¿no? Entonces, se ha visto que en los últimos años se reportó una gran cantidad, más de 200.000 a 150.000 enfermedades metancénicas que están afectando a todo el mundo. Y se estima que más de 20 millones de personas, pues hemos tenido, estamos viviendo con nichos ecológicos
y de riesgo de estas enfermedades. Entonces, lo que se tiene que hacer es una buena vigilancia de salud pública, una prevención, vigilancia de brotes, vigilancia entomológica, de control vectorial. Tenemos que ver cómo está desarrollándose este zancudito, este mosquito, y la promoción a nivel de salud de todos. No todo el mundo tiene que estar involucrado en ello, porque al existir una buena vigilancia en salud pública de enfermedades transmisibles y enfermedades que realmente es una notificación obligatoria, acuérdense que están las enfermedades metancénicas, la salmovirosis y las enfermedades zoonóticas, ¿no? Esto es la componente de la buena vigilancia, de la vigilancia epidemiológica en salud pública, ¿no? Entonces, ya hemos visto esto, que hay sistemas de alerta epidemiológica cuando se producen síndromes de vigilancia sindrómica por brotes epidemiológicos, ¿no? Entonces, ya hemos hablado y varias veces, inclusive estamos haciendo hasta unos trabajos de investigación en relación a lo que cuando hablamos pues, de síndromes febriles, como hemos mencionado, que están a producir el dengue, Bartonella, Oropuche, o síndrome febril con ictericia, que te va a producir pues también la Bartonella, o Bartonella, Bartonella, Bartonella o, ¿cómo se llama la Bartonella? ¿Bartonella qué más? ¿Qué otro nombre tiene Bartonella? Eh, Enfermedad de Carrión o la enfermedad de Loroya. Muy bien. Gracias. ¿Quién habló? ¿Quién me dijo que no le no, para apuntarlo? ¿Quién? Jul- A Julio. Muy bien. Gracias. Gracias, Julito. No, hay también síndromes febriles con manifestaciones hemorrágicas, como hemos visto, que es el dengue. El dengue hemorrágico es terrible, ¿no? Y síndromes febriles con signos respiratorios. Acuérdense también de la peste neumónica que hablamos de hablar, ¿no? Del antrax neumónico que acabamos de decirlo. Y síndromes febriles con manifestaciones neurológicas, como hemos hablado de la rabia, ¿no? De la rabia, que es una enfermedad muy recién está entrando Edward Chavarría. Y tenemos, bueno, son los que más, y enfermedades que tienen síndrome de úlcera cutánea, acuérdense del carbunco y el oxocelismo, ¿no? Cuando te muerde, la araña no pica, la araña muerde, te produce también una úlcera cutánea que puede llegar inclusive a una necrosis muy profunda. Y ahí también tenemos al carbunco, acuérdense, por favor. Entonces, existe una vigilancia muy marcada cuando tenemos estos brotes epidémicos por salud pública, ¿no? Tenemos que hacer una vigilancia centinela, definir ese caso, si hay síndromes, vigilancia de síntomas, vigilancia de medios de comunicación, ¿no? Sobre todo estos medios de comunicación tienen que estar muy marcados para que la persona sepa que está circulando algún vector y cuáles son las mejores medidas de protección que debe tener la persona. Acá tienen los casos de malaria, que ya saben que tenemos especies de malaria vivas, falciparum no malaria, en los cuales sí se han notado casos, pero ahorita lo vamos a ver con mayor, hasta el 2025, en la primera semana, sí se vio que habían disminuido, pero miren, en el 2024 hubo un rebrote muy grande. ¿Y qué pasó con cuánta cantidad de pacientes que teníamos infectados, ¿no? Una gran cantidad. Entonces hay que ver qué está sucediendo con ello y más que todo el que estaba más infectado eran los del Vivax, ¿no? Ojo, eso hace que es una punta de examen. Entonces acá tiene el ciclo de la malaria y acuérdense que hubo un rebrote, más de 8.000 casos y 5.000 muertos, dicen que hubo en el 2025, ¿no? Es importante ver ello. Los sitios donde más tienen la malaria, tenemos Loreto, Amazonas, Ucayali, ¿no? Son las zonas donde la transmisión se ha mantenido muy activa, especialmente debido a esta adaptación de anófelos, ¿no? De estos mosquitos. Y el MINSA tiene un proyecto en los cuales ya han notificado que quieren para el 2030 reducir los casos en un 90%. ¿Se imaginan? El 2030, cuando ustedes sean médicos, ya sean, estén trabajando por estas zonas, pues van a hacer cumplir este programa y hacer pues todo posible para disminuir estos casos, que es una gran cantidad de malaria en el Perú, ¿no? Y el Día Mundial de la Lucha contra la Malaria se celebra o se conmemora, se celebra el 25 de abril. Ojo. Para eso ha salido este año una norma técnica, la norma técnica sanitaria NT,
ese. 228, donde esta norma técnica sanitaria para la vigilancia y eliminación de la malaria dice que toda la población tiene que mejorar en el contexto para poder dar una buena prevención y control de la malaria, ¿no? Entonces, el primer objetivo es establecer estos lineamientos, más que todo en todos los estamentos de salud, establecimientos, sean hospitales, puestos, no son postas, puestos públicos o privados y dar cumplimiento a ello. Y lo que se quiere es estandarizar, como ustedes ven ahí, la vigilancia epidemiológica para la clasificación y notificación oportuna y confirmado de casos en laboratorio, ¿no? Yo tengo que notificar los casos y mi diagnóstico de laboratorio, pues sí digo que tengo casos de malaria. Tengo que estandarizar procesos de investigación. Mi investigación tiene que ir, tenemos que ir a zonas de riesgo, identificar y hacer pues buenos controles de estos focos, donde realmente puede haber un criadero, ¿no? Y tenemos que también estandarizar y hacer un análisis epidemiológico, ¿no? A través de acciones operativas para ver cómo podemos contribuir a eliminar la malaria, que está causando una gran cantidad de fallecidos. Entonces, esto es importante que se aprendan jóvenes porque se lo voy a tomar en el examen. Decíamos que caso autóctono, generalmente cuando la malaria la tenemos acá en el sitio, ¿no? Supongamos estamos en Ucayali y ahí está la malaria, pues un caso autóctono. Caso importado es la infección que contrajo una localidad distinta, vino de Ucayali, vino del Amazonas y acá a Lima es un caso importado. Y ahí viene la diferencia que ustedes me decían, pues le he traído esto a colación. Caso índice. Decimos caso índice de malaria, cuyas características epidemiológicas desencadenan la detección activa de otros casos de infecciones. O sea, tenemos una persona que tiene la malaria y esa malaria a través del vector le pica a otro y ese es el caso índice. Muy distinto al caso primario. Caso primario se designa al caso identificado como origen de la infección, ¿no? De estos casos introducidos. Entonces, de uno o más casos introducidos. Entonces decimos, esta es la persona que trajo la enfermedad, que es el caso primario. Pero el caso índice es la persona que desarrolla la enfermedad acá. Eso se llama caso índice. Caso colateral está relacionado pues a personas que comparten la posible infección por un caso confirmado laboratorialmente. Entonces, yo sé que esa persona tiene malaria, entonces ya hemos confirmado, y de ese viene el vector, le pica a la otra persona y ya sabemos que eso está dado por el caso primario, ¿no? Eso se llama caso colateral. Y control de vectores se llaman las medidas de poder, pues, limitar la capacidad de transmisión de la enfermedad, ¿no? Es decir, las medidas que tenemos que hacer todo para poder eliminar el vector. Y densidad de anofelina es el número de mosquitos hembra, porque al final la que te va a picar va a ser la mosquito hembra, anófeles, en relación al número de recipientes, ¿no? Si tenemos por habitaciones, por personas, o también cuando a través de la relación de refugios que tenemos durante la noche, ¿no? Indicando el método de recolección. O sea, la densidad no es cuántos zancudos yo capto ya sea en la mañana o en la noche, dependiendo de una habitación o no. Entonces, esa es la densidad anoféndina que generalmente captamos cuando entramos a una casa de día o de noche, o bien cuántos zancudos hay en esta zona. Y la detección de casos son los casos pues, que ya se captan, no una comunicación activa desde una buena vigilancia temprana epidemiológica, ¿no? Entonces, y la detección temprana de casos, ya saben que es el brote, ¿no? El inicio del brote, principalmente que se ve a incrementar estos casos de malaria a través de datos de epidemiología, ¿no? Es importante establecer ello. Entonces, ya saben lo que les voy a tomar en el examen. ¿Están bien? ¿Están ahí jóvenes o se me han ido? Sí, doctora, todo claro. Ya saben, ¿ah? Ya, ¿qué más les voy a regalar? Ya. Previo tenemos pues el dengue, no voy a hablar más del dengue, ustedes me dan clase, me dan maestría, doctorado en dengue, ya saben que el dengue hasta el 2025 pues ha tenido una gran alta incidencia de casos, hubo en el 2023 hubo una sube de 33.000 casos, en el 2024 hubo 140.000 y ahora tenemos 26.000 casos, espero que no llegue más, ¿no? Hemos tenido defunciones
y una incidencia por habitante de 78,20. Y mi incidencia por habitante en 24 era 410 por 100.000 habitantes. Era una incidencia alta. Acuérdense que sí existe vacuna contra el dengue, que aún lo están dando en la parte del oriente, y las mejores acciones preventivas es la prevención con la comunidad. Acuérdense que la introducción del dengue fue en el siglo XX, ¿no? Y su regreso fue aparte en 1984, y que el dengue en la Amazonía pues tuvo un rebrote en el año 1990. Acuérdense que el rebrote fue en el año 90, la epidemia en Amazonas en Iquitos en 95, se tuvo en la costa norte el ingreso por Amazonía, que llegó inclusive acá hasta Lima. Hubo un rebrote en 2010 en Iquitos. 2017 por el fenómeno costero tuvimos una gran incidencia, generalmente genotipo asiático americano, es el que se encuentra acá, de este tipo de virus. Y en el 2020 pues tenemos la pandemia de COVID, en los cuales se sumó. Disminuyó un poco, pero el 2024 tuvo una gran epidemia de dengue. Mira la gran cantidad que hemos tenido, ¿ah? Más de 450 por 100.000 habitantes. Eso es una alta incidencia. Y en el 2025 hemos tenido un caso de disminución de los casos de dengue. Acá hay un resumen de todo lo que les hemos hablado en toda esta zona. Miren, acuérdense, la incidencia de dengue en el año 2024 fue muy alta. Entonces, el dengue ya saben que es transmitido por un zancudo, que se va a desarrollar como todo por huevo, larva, pupa, y que lo mejor de ello es poderlo captar, ¿no? Cuando hacemos la fumigación, la gente, no, hay que fumigar. Solamente yo cuando fumigo mato pues al adulto, no mato al huevo ni a la larva. Solamente con ovitrampas o con trampas con venenito que se le coloca, que no hace daño a las personas, puede eliminar el huevo y la larva. Y mejor, si tengo el depósito y lo lavo, lava, lava, tapa, tapa. Lavo bien, rastrillo bien y lo tapo el cilindro donde yo acumulo mi agua. Entonces es muy importante saber estas acciones de prevención, porque así vamos a ver que este género Aedes, ¿no? Que generalmente va a aportarlo la zancuda hembra en sus glándulas salivales, va a hacer, puede que pique la persona y sea un reservorio muy grande y que vaya picando a los demás, y esto se desarrolle una gran epidemia, ¿no? Situación de lo que tenemos, el vector lo tenemos, pero aún no están pues infectados por el virus. Entonces hay que tener en cuenta mucho la transmisión, los síntomas y la prevención, por si acaso. Entonces, el dengue es una sola enfermedad, que es una enfermedad dinámica, una enfermedad que a veces le llamamos como grave y no grave, y el periodo de incubación radica de 4 a 10 días. Empieza con una fase febril, una fase crítica, en las cuales el paciente se recupera o bien fallece. Entonces, acá está el curso del dengue, según por su curso clínico. Acá tienen la persona que hace la incubación. Tenemos el hematocrito y comienza a hacer desde tercer o cuarto día, comienza a tener una viremia, viene la fase febril. Luego viene la fase crítica, en los cuales también se desarrolla un choque hemorrágico, hay transacción de líquido, y la persona acá, cuando uno dice, está 2, 3, 4, 5 días, sí, bien, entra en la parte crítica o bien se sana. Acá en esta fase hay que tener muy bien observar al paciente, ver la cantidad de plaquetas, ver los cambios que se producen a nivel del laboratorio, ver la temperatura del paciente, y si bien pasa la fase febril, pasa la fase crítica, y la fase crítica la recuperación, o de la fase crítica fallece la persona, ¿no? Entonces hay que tener muy marcado ello. Entonces, en la fase de recuperación, donde ya disminuye, cesan los derrames porque hay una ascitis, hay un derrame pleural, ¿no? Aumenta mejor la diuresis, el exantema es su tardío y la convalecencia, ¿no? Produce mialgias, artralgias, pues la persona vuelve a la comunidad. Entonces, hicimos definición de caso, aquella persona que ha viajado a una zona de situación de dengue, ¿no? Endémica. Yo he estado en Piura, he estado ¿en dónde? En Piura, he estado en Iquitos, donde realmente hay situación de dengue, no es una endémica, y vengo pues después de los 6 días o 7 días con anorexia, un exantema muy marcadito, lesiones en la piel puntiformes, y puede ser que tal vez mejor vengo con sangrado, leucopenia o algún signo de alarma. La clasificación de dengue que ustedes ya los he puesto y se los voy a tomar en el examen, señores, está muy bien marcado.
la designación y clasificación. Dengue sin signos de alarma, dengue con signos de alarma y dengue grave. Con signos, sin signos de alarma es aquella persona que le pica el zancudito y me siento mal, me duele el cuerpo, tengo dolor, ¿no? Se le hace el test de torniquete, sale positivo, tiene una pequeña leucopenia y se desarrolla la persona y sana y se va. Sí, dengue con signo de alarma, pues viene un dolor espontáneo muy marcado a nivel de abdomen, donde ahí me preocupa. Cuando la persona no solamente se me duele el cuerpo, sino me duele el estómago, me dice, no me duele el abdomen, estoy mal, estoy vomitando, mis encías están muy aumentadas, ha comenzado a sangrar, eso sí llama la atención y estamos en una fase, pues, con signo de alarma muy marcado. El reborde hepático ha sobrepasado y comenzó a sacarle sus pruebas de laboratorio y tiene hematocrito asociada a una caída de plaquetas, es decir, una plaquetopenia, ¿no? Y criterios graves de dengue, pues con la persona hay una liberación de líquido plasmático, entre shock, de estrés respiratorio, la persona entra en una hemorragia, un daño a nivel, las transaminasas están aumentadas y hay un deterioro a nivel del sistema nervioso central y la persona fallece. En días, acuérdense, pasa a la fase aguda, a la fase muy grande, la fase grave, y esto realmente hace que se escape de plasma, la hemorragia significativa y otros daños importantes, hace que la persona fallezca, ¿no? Entonces ya saben de que estudien eso porque les voy a tomar en el examen. Y acá ya comencemos a hacer diagnóstico diferencial de otras enfermedades, como es la chikungunya y el dengue. Chikungunya viene del vocablo, ¿no? Que significa doblar. Entonces está diciendo que las personas que tienen chikungunya tienen un gran dolor a nivel de artralgias, ¿no? Tienen un dolor a nivel del cuerpo, ya te está ahí señalando que tiene chikungunya, ¿no? Acuérdense que es el mismo virus que te va a transmitir, no son los mismos mosquitos, perdón, son los mismos mosquitos que te van a transmitir la enfermedad, ¿no? Y por lo tanto hay que descartar si es chikungunya y si es dengue, ¿no? Entonces acuérdense que el dengue siempre va a dar un poquito más hacia lo que es la parte de una alarma, ¿no? Dolor abdominal, derrame pleural, taquicardia, reactividad y la persona puede fallecer. Lo que tiene más la chikungunya es un poquito más de fiebre, tiene artralgias, acuérdense, eso es una clave característica y diferencia muy marcada con el dengue, ¿no? Que tiene lesiones cutáneas, sí, pero generalmente lo que tiene más la chikungunya es fiebre, artralgias y erupciones cutáneas, acuérdense. Entonces acá tienen la chikungunya y el dengue, ¿no? Como pueden ver, los intensos dolores articulares lo tiene la chikungunya a nivel de articulaciones que no puedo pararse, ¿no? Es como una artritis muy marcada, ¿no? Entonces, la fiebre alta y generalmente puede ocasionar hemorragia. En cambio, el dengue es muy distinto, una complicación, pues dificultad respiratoria, hemorragias, estabilización vascular y todo lo que más hemos visto, ¿no? A nivel del Perú, vemos que los casos de chikungunya del 2025 no se han presentado, solamente tuvimos un gran rebrote en el año 2021, 2022, bajó en el 2024 y en el 2021. Hasta las primeras semanas no se ha evidenciado pues aumento de chikungunya. Acá tiene los criaderos de Aedes aegypti, donde se localizan pozos, ¿no? En baldes botados, en lo que son en los cementerios, en algunos charcos de agua, ¿no? Hasta en una chapita de gaseosa, a ese eh, va y se multiplica el Aedes. ¿No? Otro es el Zika, que ingresa al Perú en el año 2016 y se reportó con gran cantidad en el año 2017, ¿no? Generalmente al sur de Lima, en la parte de Chincha y también en Comas, ¿no? En la semana 22 del 2025 se han tenido 6 casos de Zika sin muertes en San Martín, ¿no? También se ha visto casos de Moquegua, lo que llamó la atención en este reporte, que vio casos de Zika en Moquegua y en Junín. Acuérdense que lo hemos tenido también en la parte de Ica, está migrando hacia el sur. No, acá tienen los casos que ha ido disminuyendo el Zika, y especialmente espero no verlo al Zika al próximo año. Cuando sea leishmaniasis, ya la conocen perfectamente, ¿no? Acuérdense que la leishmaniasis es una enfermedad parasitaria, acuérdense que es la visceral, la enfermedad conocida como calazar o la mucocutánea, ¿no?
Entonces, la leishmaniasis está vinculada a que la persona va a esos sitios endémicos, ¿no? Va para buscar oro, por la tala de árboles, se pone en riesgo, ¿no? Y realmente viene con esta enfermedad de la leishmaniasis. Caso de leishmaniasis se ha visto muy marcado, muy disminuido. No espero que siga disminuyendo porque ya se tiene al menos promoción a decir si vas con esa zona, pues tienes que tener bioseguridad, protegerte, porque ya vas a resultar con unas lesiones a nivel de cara. Eso se asustan, ¿no? Por la mucocutánea. Ellos ven y dicen que tienen esas personas y cuando se destapan, pues no tienen parte de nariz, parte de boca y los mirantes ven eso y se asustan, ¿no? Entonces toman algo más de precaución. Entonces, otra enfermedad que tenemos es la enfermedad de Carrión, la enfermedad de Bartonella, que ustedes conocen perfectamente bien. Es una enfermedad que viene con fiebre, con anemia. Creo que Daniela Cies Carrión mostró mucho lo que es la historia de la enfermedad, ¿no? Una enfermedad caracterizada por lesiones, verrugas, ¿no? Y que puede al final pues, tener un cuadro de anemia hemolítica y fallecer la persona, ¿no? Acuérdense que la picadura de un mosquito llamado el género Lusomía, que vive a 500 a 3.200 metros sobre el nivel del mar, mira, Oroya que tiene una altura muy grande, ahora lo tenemos, el vector lo tenemos acá en Chosica, lo tenemos, inclusive ya está en el Cusco, en Cajamarca, en Amazonas, espero que nunca se contagie, ¿no? Adquiera pues al menos pongamos esta Bartonella o esta bacteria negativa en la leucemia, ¿no? También se ha visto que la leucemia la hemos tenido no solamente ahora, hace muchos años, en la cultura nazca, Mochica, Chimú, pues los huecos retratos que hacían, ¿no? Y acuérdense que también Pizarro perdió gran parte de su ejército a consecuencia de qué? De la Bartonella, ¿no? Fueron picados, ¿sí? O sea, que tiene enfermedad de la Bartonella, tiene una parte prepatogénica, ¿no? Luego de 10 días, ¿no? Tiene esta fase que puede durar una parte patogénica meses hasta años, ¿no? La rehabilitación y la prevención que tiene a consecuencia de la Bartonella. Aquí tiene enfermedad de Carrión en el año 2025. Se dice que se han notificado 21 casos, ¿no? El año pasado tuvimos 201 casos, o sea, un pequeño rebrote, como pueden ver ahí. Si el 2025 sí ha bajado, pero de todas maneras tenemos que estar pensando mucho en esta enfermedad de Carrión, que realmente la leucemia se está adecuando a alturas que antes no, no se presentaba el vector, ¿no? Se ha puesto el cambio climático, está teniendo una buena resistencia, sobrevida a bajas alturas. Es lo que llama la atención. Y acá tiene las formas, ¿no? Enfermedad de Carrión, la aguda, donde hay fiebre, la antecedente que está en una zona endémica, ¿no? Acá tiene la parte complicada cuando viene una disfunción multiorgánica, un deterioro, y lamentablemente también la enfermedad crónica o eruptiva, ¿no? Que estas lesiones violetas que tiene como estas vesículas que hacen puede que la persona a veces uno decía, esta verruga que tiene es igual que la persona que está muriendo con hemorragia, ¿no? Y eso hacía que no sepamos cómo era la historia natural de la enfermedad y eso lo descubrió generalmente Carrión. Inclusive hay enfermedades de Carrión que son asintomáticas, que hay que tenerlo presente. Tenemos entonces la enfermedad aguda, la aguda grave o complicada, la grave enfermedad crónica o eruptiva que siempre va a tener su verruga, como llaman sus lesiones, y la Carrión asintomática. Son cuatro tipos de formas clínicas. Comenzamos. Malaria. ¿Quién no produce la malaria, jóvenes? Tiratoma, el Cules, Anófeles, Robotomos o Aedes. ¿Quién produce la malaria? ¿Por quién es producida? A ver, jóvenes. Flebotomos. Cuando hay flebotomos, ¿qué enfermedad te da? Chagas, leishmaniasis, dengue, ¿qué te da flebotomos? Leishmaniasis, doctora. Leishmaniasis. Muy bien. Y tratamos. Ahí está, eso les voy a preguntar un poquito más. Les Claro, afío exactamente. día, leishmaniasis, flebotomo, malaria, ¿no? ¿Ves? Enfermedad, ahí tienen, filariasis, cules. Estudien, chicos, creo que es la forma más
importante. Ya les he hecho, hemos desarrollado en clases prácticas algunas de estas enfermedades que ya los conocen. Lo más importante es la vigilancia epidemiológica, el control y detectar si esto es un caso importado, si es un caso autóctono, si es un caso autóctono, buscar cuál es el caso primario, el caso índice, cómo está yendo la transmisión de la enfermedad y cómo podemos hacer para eliminar el vector. Han visto, para los 2030 quieren eliminar todo lo que es la malaria y realmente va a ser muy difícil, ¿no? Porque realmente no hay una vacuna contra la malaria, distinto al dengue, que sí tenemos vacuna contra el dengue. Pero sí tenemos que decir fervientemente que la mejor forma es la prevención. Muy bien, ¿alguna pregunta hasta ahí? No, doctora. Muy bien, Mónica. Vamos a No, pasar. claro, doctora. Muy bien, creo que se han dormido, les he contado un cuento.